Bien, para finalizar esta clase 1, lo que vamos a hacer es trabajar la técnica de la recta vertical. Y es conocido como la prueba de la recta vertical. Bien, la prueba de la recta vertical lo que nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos un esbozo o un gráfico en el plano, por ejemplo puede ser este, así de esta manera, y si nosotros tomamos un elemento A acá, aquí voy a tener una imagen que tiene coordenada A, f de A. Y si aquí tomamos un elemento B, aquí tengo coordenada B, f de B. Como pueden observar, para cada uno de los elementos en el dominio, o dicho de otra forma, en X, existe un solo elemento en el rango, es decir, en el eje Y. Entonces, la prueba de la recta vertical lo que dice es que si yo trazo una recta que sea paralela al eje Y, y si el gráfico es cortada una sola vez, entonces estamos hablando que ese gráfico representa una función. Pero si no ocurre eso, por ejemplo, si yo tengo esto otro, y tengo un gráfico de este tipo, así, si se fijan, si yo trazo una recta paralela al eje Y, la gráfica es cortada en más de una ocasión. Por lo tanto, ese gráfico en el plano no representa a una función. Bien. Pero hay casos donde hay ecuaciones donde definen funciones, es decir, ecuaciones que definen funciones. Ecuaciones que definen funciones. Dice de que una ecuación que define funciones se puede establecer como toda ecuación define una relación entre sus variables, es decir, que la variable x es relacionada con la variable y a través de una ecuación. Pero no todas las ecuaciones son funciones. Veamos algunos casos donde sí y unos casos donde no. Por ejemplo, la ecuación y igual menos x cuadrado igual a 0. Para garantizar de que una ecuación representa una función, lo que yo tengo que hacer es despejar y en función de x. Entonces, despejando y me quedaría que y es igual a x cuadrado, ¿verdad? O dicho de otra manera, que f de x es x cuadrado. Y nosotros sabemos que el gráfico de x cuadrado no es más que una figurita de esta manera, ¿no? Como la hicimos anteriormente. Entonces, en este caso, cualquier recta paralela al eje Y va a cortar al gráfico exactamente una vez. Por lo tanto, esta ecuación sí representa una función. Bien, veamos otro caso. Veamos el caso de y igual a menos x cuadrado igual a 2. En este caso, si yo despejo y, me quedaría que y es igual a 2 más x cuadrado, o que y es igual a x cuadrado más 2. Bien, como verán, y igual a x cuadrado en el plano representa un gráfico parecido al del caso de y igual x cuadrado. Lo único que está movido 2 unidades hacia arriba, es decir, que el gráfico inicia acá. De nuevo, si yo trazo una recta paralela al eje de la y, el gráfico solo es cortado en un punto. Por lo tanto, esta ecuación también representa una función. Bien, veamos el siguiente caso. Bien, en el siguiente caso nos dan una ecuación definida como
x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y lo que vamos a hacer es despejar la variable y. Entonces, si x cuadrado más y cuadrado es igual a 4, entonces significa que y cuadrado es 4 menos x cuadrado. Entonces, para eliminar el exponente 2, yo tomo la raíz cuadrada. Entonces, y cuadrado va a ser igual a más o menos la raíz de 4 menos x cuadrado. Esto significa entonces que para un valor de y van a existir dos valores. Primero, positivo, 4 menos x al cuadrado. Y segundo, negativo, 4 menos x cuadrado. Esto significa que esta expresión no genera una función, ya que para un valor determinado de x, nosotros vamos a encontrar dos valores de y diferentes. Es decir, que para un x determinado yo puedo establecer el caso de positivo y el caso del negativo. Por lo tanto, en el plano, si nosotros graficamos, eso es una especie de una circunferencia, porque tiene una parte positiva, que sería la parte sobre el eje X, y la parte negativa por debajo del eje X. Y si nosotros trazamos cualquier recta paralela al eje de la Y, el gráfico va a ser cortado en más de una ecuación. Bien, hasta acá la clase 1 del curso de precálculo, esperando de que lean el material de la clase y de que estas explicaciones les ayuden a aclarar algunas dudas. Muchas gracias por su atención.